La carta profética de Pablo I, zar de Rusia, 1801. Pablo I de Rusia fue zar del Imperio Ruso de 1796 a 1801, año en que fue asesinado. Nacido en San Petersburgo el 1 de octubre de 1754, fue el único hijo de la duquesa Catalina, quien en sus memorias dio a entender que no era hijo de su esposo, el gran duque Pedro, futuro emperador, sino de su amante Sergei Saltykov, pero estas siguen siendo conjeturas. Ascendió al trono al morir su madre el 17 de noviembre de 1796. Hombre de extremos, podía ser idealista y generoso, y asimismo podía ser irascible y vengativo. Tuvo premoniciones sobre su asesinato que al parecer estaban fundadas, y sus medidas le hicieron perder la confianza de la nobleza. Entre otras cosas, descubrió corrupción en la tesorería rusa. Debido a sus medidas, una conspiración acabó con su vida en una fecha que puede estar entre el 11 y el 23 de marzo de 1801. Bastante excéntrico, es muy probable que la imagen del loco que circuló sobre él haya sido orquestada por sus enemigos, pues investigaciones recientes lo reivindican como un hombre de alta moral. Pablo I dejó poco antes de su muerte, en 1801, una carta profética con la condición de que sus descendientes la leyeran 100 años después. Dice la leyenda que Pablo en esta carta describió su conversación secreta con un monje llamado Abel, conocido como el Nostradamus ruso. Abel fue un monje ruso de vida eremítica que dedicó su vida a la espiritualidad. Sus dotes adivinatorias lo hicieron escribir 3 libros en los que vaticinó toda clase de acontecimientos de la historia rusa y la historia mundial. Sus profecías le valieron estar en cautiverio más de 25 años en forma intermitente. Después de su fallecimiento en 1841, sus profecías estuvieron ocultas durante mucho tiempo en una caja sellada, guardada en una habitación del Palacio de Gatchina. Todas, absolutamente todas las profecías hechas por este monje ruso se han hecho realidad. Tenemos, por ejemplo, 1. El día y hora exacto de la muerte de la emperatriz Catalina II. 2. El asesinato del zar Pablo I, motivo de este video, en forma exacta. 3. Predijo la toma de Moscú por los ejércitos de Napoleón con 10 años de anticipación. 4. La guerra con Francia en tiempos de Alejandro I. 5. El incendio de Moscú. 6. La entrada de las tropas rusas en París. 7. La revuelta de los decembristas a Nicolás I. 8. La abolición de la servidumbre a Alejandro II. 9. La guerra con los turcos por la liberación de los eslavos. 10. El asesinato del zar, el libertador. Los documentos escritos por el monje, así como el testimonio de testigos presenciales, aseguran que las profecías se hicieron antes de los hechos. Abel dejó entre sus profecías algunas relacionadas al siglo XX. La reacción de los zares ante las profecías de Abel prueban que no lo consideraban un charlatán, lo tomaban muy en serio, y su temor se ve reflejado en las sucesivas órdenes de apresamiento que se dictaron por diferentes gobernantes. Nicolás II, último zar de Rusia, cumplió el pedido y leyó la carta en 1901 junto a su esposa, al momento de cumplirse el plazo. Solo unas pocas personas en palacio conocían esta carta. La mañana del 12 de marzo de 1901, el zar y la zarina estaban felices. Iban a Gatchina a descubrir un misterio centenario. Se prepararon para ese viaje como para un paseo feliz, que pensaban que iban a disfrutar. Se fueron felices, pero regresaron pensativos y tristes,
No le contaron a nadie sobre lo que habían encontrado en el cofre. Después de este viaje, el zar comenzó a hablar de 1918 como el de un año fatídico para él y para la dinastía Romanov. María Geringer, camarera y amiga cercana de la zarina Alexandra. En una pequeña habitación en el palacio de Gatchina, cerca de San Petersburgo, se guardaba el manuscrito del monje. Nicolás II ordenó que se abriera la caja sellada. Al abrirla, Nicolás II encontró una nota de Pablo I que decía: «Abre esta caja, descendiente mío, el 11 de marzo de 1901. Dentro encontrarás las profecías del monje Abel que ya se han cumplido, así como las que aún están por cumplirse. Cuando las hayas leído, sella de nuevo la caja para que tus descendientes puedan leerla a su vez». Nicolás II constató que efectivamente las profecías del monje Abel se habían cumplido con exactitud. Además de los anuncios de la muerte y el avance de Napoleón, el texto contiene profecías sobre el futuro de Rusia y del mundo, algunas de las cuales parecen predecir ciertos acontecimientos del siglo XX, como las dos guerras mundiales y la Revolución Rusa. Notas del monje sobre Nicolás II. El santo zar se parecerá a Job, el gran sufridor. Tendrá el ingenio de Cristo, la paciencia y la pureza. Sin embargo, una corona de espinas reemplazará a la corona del zar. Su pueblo le traicionará, como al Hijo de Dios en su tiempo. Comenzará una guerra, una gran guerra, una guerra mundial. La gente volará por el aire como pájaros, nadarán bajo el agua como peces y empezarán a matarse entre ellos con azufre. Las traiciones crecerán y se multiplicarán. En la víspera de la victoria caerá el trono del zar. La sangre y las lágrimas llenarán la tierra húmeda. Un hombre con un hacha tomará el poder en su locura y comenzarán las verdaderas plagas egipcias. Nicolás II hizo sellar de nuevo la caja, como había pedido el zar Pablo, y jamás divulgó su contenido, pero sí lo mencionaba con frecuencia e indirectamente en sus conversaciones y mencionaba mucho el año 1918. El documento quedó sellado hasta que en 1950 fue encontrado en los archivos del Palacio de Gatchina, donde los historiadores empezaron sus investigaciones.